La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios hace nueva todas las cosas. En este momento nos disponemos a recibir esa palabra que hace que tu vida tenga un nuevo sabor. Y esta palabra está tomada de el segundo libro de Samuel, capítulo 24. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él ir por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Moab entregó al rey los resultados del censo en Israel. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno, y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en un territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en las manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora vamos a responder con el Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio y me libras del peligro. Me rodean de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y ahora recibimos la palabra del Señor tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñarles en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y estos milagros en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí?
y esto resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora dispongámonos a recibir la primera enseñanza. La primera enseñanza, queridos hermanos, creo que como David también a nosotros nos ha pasado en algún momento de la vida en la cual nos merecemos un castigo. Y a veces, pues como que no queremos aceptarlo. David reconoció su pecado, pero estaba como siempre con aquello de no querer ser castigado. Porque le ofrecieron 3 castigos. 1, 3 años de hambre en tu territorio, le dice. 2, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo. Y 3, le dice, 3 años de hambre en tu territorio. 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo. O 3 días de peste en tu territorio. Y David dijo algo muy efectivo para nosotros. Dice, es mejor caer en las manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. Porque los hombres no somos comprensivos, no somos compasivos. En cambio, Dios sí. Pero pudo haber elegido David el segundo, que era 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo. Bueno, si era solo a él, pero como él estaba unido con su pueblo, naturalmente era el pueblo y David, pues él eligió mejor la peste. Porque dijo, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y cuando David vio todo el sufrimiento de la gente, él le dijo al ángel, soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho las ovejas? Carga sobre mí tu mano y sobre mi familia. Y dice la palabra que cuando David reconoció que él se merecía ese castigo, en ese momento el Señor dijo, basta, detén tu mano. Aquí también encontramos otra enseñanza, que para el Señor no hay nada imposible. Y que Dios dijo en ese momento, basta. Y la fuerza del mal cesó. Ahora puedes pedirle al Señor que también le diga, basta esa fuerza del mal que está asediando tu vida. Que pueda el Señor detener la fuerza que ahora te está pisoteando, que ahora te está quitando esa tranquilidad en tu corazón, en tu relación con tu familia, en tu vida económica, en tu vida de salud. Que Dios pueda decir basta esa fuerza del mal y que pueda detener y así tú puedas ser libre. Dios con esa autoridad que tiene para poder liberar al hombre de todo mal. Cuando David reconoció, hasta ahí llegó el castigo. Creo que también eso lo experimentamos cuando hemos cometido un pecado y estamos ahí entre, ¿será o no será? ¿Cometí error o no cometí error? Y una vez quiere como justificarse y dice, sí, pero es que quien tuvo la culpa fue él o ella. El Señor no quiere esa actitud. Dios quiere una actitud humilde y decir, soy yo el que he pecado. Reconocer el pecado. Reconocernos merecedores de un castigo. Pero luego confiarnos a la misericordia de Dios. Como dijo David, David nos enseña algo bien, muy edificativo para nuestra vida de cada día. Es mejor caer en las manos de Dios, que es compasivo, y no en las manos de los hombres, que no somos compasivos.
Y Dios quiere que seamos como Él, compasivos, misericordiosos. Dios quiere que seamos como Él. Y cuando David reconoció su culpa, hasta ahí llegó. Por eso podemos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer nuestros pecados y poder decirle, como hemos respondido con el salmista: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Pero cuando no hemos aceptado nuestro error, cuando seguimos todavía con la fuerza del yo no tengo la culpa, cuando no queremos hacernos cargos de lo malo o de lo pobre que somos espiritualmente, entonces sigue allí el tormento. Qué importante es reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Y que ya no estemos ahí como pensando si soy o no soy culpable. Que como David también podamos decir: soy yo el culpable, yo me merezco esto, lo otro de castigo. Y que podamos estar dispuestos, así como la adúltera. Ella no se fue, estuvo ahí dispuesta porque sabía que había fallado al Señor y por eso se quedó allí esperando el castigo de Dios. Pero Dios le perdonó. Así también David cuando le dice: soy yo el que he pecado, soy yo el culpable, carga sobre mí tu mano, la mano sobre mí y sobre mi familia, dijo David. Y en ese momento Dios dijo: basta, detén tu mano, le dice al ángel. Dios tiene ese poder, pero ese poder se ejecuta cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre le pide perdón al Señor. Dios actúa con misericordia. Y luego en el Evangelio nos encontramos con el poder de Dios salvando al hombre. Y aquellos se quedan sorprendidos y no quieren creer, no quieren aceptar que Jesús es el Dios, el Salvador. Y comienzan a preguntarse, a cuestionarse: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y se quedaron sorprendidos. Pero fue se quedaron sorprendidos, pero no afirmativamente, sino negativamente. Es decir, ¿quién es este para hacer todo eso? Si nosotros lo conocemos sus parientes, sus primos, su familia, su misma mamá, vive aquí entre nosotros, su mismo papá. Y dice la palabra que allí Jesús no pudo hacer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Y dice: se extrañó de su falta de fe. Ayer encontrábamos a Jairo con esa fe. Ahora encontramos a aquella gente sin fe. Y dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Porque lo que normalmente se hace es juzgar a la persona y dice: ¿y este quién? ¿Y tú quién eres para decirnos eso? Y a veces se nos olvida que cuando alguien nos habla de Dios, no es Él quien está hablando, es Dios quien nos habla a través de esa persona. Y cuando nosotros obedecemos a quien nos habla en nombre de Dios, suceden cosas maravillosas, como escuchamos en el Evangelio de ayer, cuando aquella mujer que estaba enferma, la que tenía hemorragia, oyó hablar de Jesús. Dice, alguien le habló de Jesús y eso provocó en ella una gran fe. Y cuando ella responde con fe ante la presencia de Jesús, suceden esos milagros. Y dice la palabra: Jesús se extrañó de su falta de fe. Jesús se extrañó de su falta de fe. Jesús esperaba que allí donde él pertenecía, en su pueblo, que allí la gente pudiera tener fe. Pero fue lo contrario. Y por eso Él dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra, donde sus parientes, entre sus parientes y en su casa. Así también sucede en la comunidad parroquial. Los de afuera de la parroquia, pues lo tienen al sacerdote, al párroco, pues como un gran sacerdote, un gran predicador, pero los de su parroquia
pues lo tienen como un mal sacerdote, que no los atiende, que esto y lo otro y lo otro y lo otro, y le sacan un montón de defectos, parecido a lo que vivió Jesús en su pueblo. Por eso nosotros, los laicos, ustedes laicos, bueno, yo también, aunque uno es sacerdote, pero también con ustedes, pues soy laico, y de cara a ustedes, como decía San Agustín, soy el obispo, pero en mi caso soy sacerdote. Pero Agustín decía, con ustedes soy el pueblo de Dios. Frente a ustedes soy el obispo, decía San Agustín. Pues nosotros seguimos siendo pues, receptores de la misericordia de Dios, como laicos, a través de nuestros pastores, a través de los obispos, a través de los demás sacerdotes, pues ellos nos ayudan en nuestra vida de fe, y porque nadie es sacerdote de sí mismo, sino siempre es sacerdote para los otros. Y bueno, desde el momento de la consagración, pues desde ese momento uno queda como una persona consagrada para toda la vida, para Dios. Y dice la palabra que estas personas no tenían fe en Jesús y por eso Él se extrañó de su falta de fe. Pedimos a la Virgen que nos ayude para que no caigamos en esa falta de confianza, en esa falta de fe ante aquellas personas que Dios ha puesto frente a nosotros, ya sea tu papá, ya sea tu obispo, ya sea tu sacerdote, porque la cercanía con aquella persona que nos habla de Dios es la que hace que muchas veces pues la gente diga, pues yo no creo en él, porque yo le conozco todos sus errores, si él es un gran enojado, si él es esto, si él es lo otro, si él es un gran egoísta, etc. Pero acordémonos que aunque el sacerdote, el obispo, el papa incluso, tenga tantos errores como todo cristiano, eso no significa que por esa razón esta persona tenga menos poder, porque su poder no es suyo, sino que es el poder de Dios en favor de las almas. Dice la palabra, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Y allí sí era multitud de personas, pero en su pueblo pues no tenían fe. Es un reto, pienso, para cada uno de los que tenemos cercanía con nuestros superiores, que a pesar de sus errores, que no nos fijemos en los errores, que nos fijemos más bien en aquello que han recibido ellos. Que demos gloria a Dios, porque a pesar de los defectos que podamos ver en nuestros superiores, Dios actúa a través de ellos. Y eso siempre tengámoslo presente. Dios actúa a través de nuestros superiores. Y si obedecemos a ellos, nunca nos vamos a equivocar. Que la Virgen Santísima consuele tu corazón y te ayude para que tu vida sea cada día más próspera, tu vida espiritual cada día más cercana al Señor, y que tengamos fe en el Señor, que tengamos esa confianza que Dios actúa siempre a través de otros como instrumento. Eso fue así desde el Antiguo Testamento. Para poder liberar a Moisés, para poder liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, Dios ocupó como instrumento a Moisés, con todos sus errores. Era tartamudo, no podía hablar, no podía predicar, pero Dios quiso escogerlo a él. Así, donde quiera que nos encontremos, Él nos ha dado a nuestros sacerdotes, Él nos ha dado a nuestros obispos, y como quiera que sean, recordemos que ellos son los escogidos y que a través de ellos Dios sigue santificando, Dios sigue salvando, Dios sigue haciendo esa fuerza de salvación en favor de cada persona. Por eso, amemos muchos a nuestros superiores, oremos por ellos y que sus errores que podamos ver, que no nos sean obstáculos para no tener fe, porque la fe no es en aquella persona, la fe es en Dios a través de aquella persona. En el caso de Jesús era una fe en Él, porque Él es el Dios, pero en el caso de nosotros, con respecto a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa, pues la fe no es en la persona, sino
en el elegido de Dios. Esa fe que nos lleva a la obediencia, esa fe que nos lleva a someternos porque Dios así lo ha querido. Fue Dios quien escogió a nuestros superiores, no fuimos nosotros los que los escogimos, pues ahora pues nos corresponde obedecer y tener esa convicción de que, tener esa fe de que Dios nos guía a través de ellos. Que Dios en su gran misericordia nos ayude, imponga las manos sobre nosotros para que podamos tener fe y confianza en Él y que no nos falte la fe en nuestro caminar. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si has llegado hasta este final, déjame decirte que tienes fe, porque de pronto a la hora de explicar del Evangelio, pues me cuesta bastante. Y tú has llegado hasta este final de este video, pues tiene fe de encontrar aquello que Dios da a través de los sacerdotes. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar mañana para meditar siempre la palabra del Señor.